Hay una verdad incómoda sobre la naturaleza humana que pocas personas se atreven a decir en voz alta. La mayoría de los hombres no es tratada como realmente merece. Es tratada según las señales que envía al mundo. Y esas señales, muchas veces, se envían sin siquiera darse cuenta. Un gesto de duda, un silencio en el momento equivocado, una necesidad constante de agradar, pequeños detalles que parecen insignificantes, pero que construyen una imagen silenciosa en la mente de quienes te rodean. Y cuando esa imagen se forma, el mundo comienza a actuar en consecuencia. Quizás te ha pasado alguna vez. Has sido paciente con alguien, has tratado de ser comprensivo, has evitado conflictos innecesarios, y aún así, con el tiempo, comienzas a notar algo extraño. Algunas personas dejan de tomarte completamente en serio. Interrumpen cuando hablas. Esperan que siempre estés disponible. Piden más de lo que darían a otros. Y lo más desconcertante de todo es que no siempre lo hacen con mala intención. Simplemente reaccionan a la forma en que te perciben. Maquiavelo comprendía algo que muchos prefieren ignorar. El respeto no se basa únicamente en la moral o en las buenas intenciones. Se basa en la percepción de poder, en la claridad de los límites y en la firmeza del carácter. Cuando los hombres perciben que alguien está dispuesto a ceder constantemente para evitar incomodidad, comienzan a probar hasta dónde pueden avanzar. No siempre de forma consciente, pero sí siguiendo uno de los impulsos más antiguos de la naturaleza humana. Y así comienza un ciclo silencioso, un ciclo donde una persona empieza a dar más de lo que recibe, a tolerar más de lo que debería, y a aceptar comportamientos que en otro contexto jamás permitiría. No porque sea débil, sino porque nunca comprendió las reglas invisibles que gobiernan las relaciones humanas. Reglas que determinan quién es respetado, quién es ignorado y quién termina siendo usado. Pero aquí aparece la parte más interesante de todo esto. Porque cuando alguien finalmente entiende cómo funcionan estas dinámicas, algo cambia para siempre. Deja de reaccionar automáticamente, deja de buscar aprobación en cada decisión y comienza a enviar señales completamente distintas al mundo. Señales que transforman la forma en que los demás lo perciben y, por lo tanto, la forma en que lo tratan. En este video voy a revelarte algo que muy pocas personas llegan a comprender durante toda su vida. Las razones ocultas por las que algunas personas son tratadas como si fueran fáciles de manipular. Y el cambio exacto que hace que esa dinámica desaparezca casi de inmediato. Un cambio que no requiere gritar, ni pelear, ni imponer autoridad. Solo requiere entender cómo funciona realmente la mente humana. Porque la verdad es esta: las personas solo pueden tratarte como un tonto mientras sigas enviando las señales que lo permiten. Y cuando descubras cuáles son esas señales, entenderás por qué Maquiavelo decía que quien domina la percepción de los demás domina también el juego invisible del poder. Así que presta mucha atención, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre la forma en que el mundo te trata. Sección 1. Cuando las personas descubren que pueden usarte. Muchos hombres creen que el respeto nace de la bondad. Creen que si son amables, comprensivos y siempre están dispuestos a ayudar, el mundo responderá con gratitud y consideración. Pero la naturaleza humana raramente funciona de acuerdo con ese ideal. En la superficie, las personas dicen valorar la bondad, la humildad y la paciencia. Sin embargo, en la práctica, muchas veces interpretan esas cualidades de una forma muy distinta. Cuando alguien demuestra demasiada tolerancia, demasiada disponibilidad y una incapacidad constante para decir no, la mente de los demás comienza a sacar conclusiones silenciosas. No siempre lo hacen de forma consciente, pero poco a poco comienzan a verte como alguien que no representa un riesgo,
alguien que no impondrá límites y alguien que probablemente aceptará situaciones que otros jamás aceptarían. En ese momento ocurre algo importante. La dinámica de poder comienza a inclinarse. No porque el mundo sea cruel por naturaleza, sino porque los seres humanos responden rápidamente a las oportunidades que perciben. Si alguien parece fácil de presionar, muchos terminarán probándolo, incluso sin darse cuenta de lo que están haciendo. Este proceso casi nunca comienza con algo grande. De hecho, suele empezar con pequeñas pruebas. Alguien te pide un favor que requiere más esfuerzo del que debería. Otra persona espera que cambies tus planes para resolver un problema que no te pertenece. Poco después, aparece alguien que decide hablarte con menos respeto del que mereces, simplemente para ver cómo reaccionas. Cada una de estas situaciones funciona como un pequeño experimento social. Las personas observan tu reacción, estudian tu comportamiento y sacan conclusiones sobre qué tan lejos pueden llegar contigo. Si cedes una vez, tal vez piensen que fue una excepción. Pero si cedes repetidamente, el mensaje se vuelve claro. Sin darte cuenta, comienzas a ocupar un papel específico en la mente de los demás. El papel de la persona que siempre acepta, siempre entiende y siempre se adapta. Y cuando ese papel se establece, muchas personas empiezan a tratarte de acuerdo con él. No porque te odien, sino porque tu propio comportamiento ha creado una expectativa. Maquiavelo entendía profundamente este aspecto de la naturaleza humana. Él sabía que los hombres no solo observan lo que dices, sino también lo que toleras. Observan qué permites, qué aceptas y qué decides ignorar. Porque en el mundo real, el respeto no se basa únicamente en palabras o intenciones. Se basa en señales, señales que comunican hasta dónde pueden llegar los demás contigo. Cuando alguien demuestra constantemente que evita el conflicto, que se siente incómodo defendiendo sus propios intereses o que teme decepcionar a otros, el mensaje que transmite es más poderoso de lo que imagina. Está comunicando, sin decirlo, que su prioridad no es protegerse, sino mantener la aprobación externa. Y cuando una persona prioriza la aprobación sobre el respeto, inevitablemente se vuelve vulnerable. El mundo empieza a rodearla de individuos que buscan ventaja, porque saben que encontrarán poca resistencia. Sin embargo, aquí aparece un detalle que muchos prefieren ignorar. No todas las personas que se aprovechan de otros lo hacen con maldad deliberada. Algunas simplemente siguen la lógica natural de las relaciones humanas. Si alguien está dispuesto a hacer más de lo que le corresponde, otros aceptarán esa ventaja sin cuestionarla demasiado. Esto ocurre en amistades, en el trabajo, en la familia y en cualquier entorno social. Es una dinámica que se repite a lo largo de la historia. El individuo que no establece límites claros termina convirtiéndose en el punto de apoyo sobre el cual otros construyen su comodidad. Y cuanto más tiempo dura esta dinámica, más difícil parece romperla. Porque cuando el mundo se acostumbra a obtener algo de ti sin resistencia, cualquier intento de cambiar esa situación empieza a generar incomodidad en quienes se beneficiaban de ella. Ahora bien, antes de continuar, quiero pedirte algo muy simple, pero muy importante para este canal. Si este tipo de reflexiones sobre la naturaleza humana te parecen valiosas, tómate un momento para dejar un like en este video. Ese pequeño gesto ayuda a que este contenido llegue a más personas que también están intentando comprender cómo funciona realmente el comportamiento humano. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte al canal. Aquí exploramos ideas que muchas veces no se enseñan en ninguna escuela. Cómo pensar con claridad, cómo entender el poder y cómo moverse con inteligencia en un mundo lleno de juegos invisibles. Además, me interesa mucho conocer tu perspectiva.
En los comentarios puedes escribir si alguna vez has sentido que las personas intentaban aprovecharse de tu paciencia o de tu buena voluntad. A veces, compartir experiencias también ayuda a otros a abrir los ojos. Volvamos ahora a la cuestión central. Cuando una persona vive durante mucho tiempo dentro de esta dinámica, comienza a creer que ese es simplemente su destino social. Empieza a pensar que siempre le tocará ser el que cede, el que ayuda más de lo que recibe y el que soporta comportamientos que otros no tolerarían. Pero esa creencia es una de las ilusiones más peligrosas que puede aceptar un ser humano, porque en realidad las dinámicas sociales rara vez son permanentes. Cambian en el momento en que cambian las señales que envías. El problema es que muchas personas esperan cambiar su situación sin cambiar su comportamiento. Esperan que los demás comiencen a respetarlos espontáneamente, sin que ellos modifiquen la forma en que responden al mundo. La verdad, aunque resulte incómoda, es mucho más simple. El respeto comienza cuando los demás perciben que existe un límite claro, un punto a partir del cual ya no pueden avanzar sin enfrentar una reacción. Cuando ese límite no existe, la mente humana sigue avanzando hasta donde le sea permitido. No porque todos sean manipuladores conscientes, sino porque así funcionan las interacciones de poder. Cada relación humana, por más amistosa que parezca, contiene una dimensión invisible de equilibrio. Cuando uno da constantemente y el otro recibe constantemente, ese equilibrio se rompe. Y cuando se rompe, la relación deja de basarse en respeto mutuo y empieza a basarse en conveniencia. Pero hay algo aún más interesante que debes entender. El momento en que decides cambiar esta dinámica casi siempre produce una reacción inmediata. Las personas que estaban acostumbradas a obtener ventaja comenzarán a sentirse confundidas o incluso irritadas. Algunas dirán que has cambiado, otras insinuarán que te has vuelto egoísta y algunas intentarán presionarte para que vuelvas a tu antiguo papel. Este es uno de los momentos más decisivos en el proceso de transformación personal. Porque muchas personas retroceden en ese punto, simplemente para evitar el conflicto o la incomodidad. Sin embargo, quienes logran mantenerse firmes descubren algo sorprendente. Con el tiempo, el mundo comienza a reajustarse. Aquellos que solo estaban interesados en aprovecharse pierden interés o buscan objetivos más fáciles. Y quienes realmente valoran tu presencia comienzan a tratarte con un respeto diferente. Este cambio no ocurre por magia ni por suerte. Ocurre porque finalmente has modificado las señales que envías al mundo. Y cuando esas señales cambian, la forma en que los demás te perciben también comienza a transformarse. En las próximas secciones exploraremos exactamente qué es lo que debes cambiar para que las personas dejen de verte como alguien fácil de usar y comiencen a verte como alguien que no conviene subestimar. Sección 3. El error que hace que los demás pierdan el respeto. Existe un error silencioso que muchas personas cometen sin darse cuenta. Un error que destruye lentamente el respeto que los demás podrían sentir por ellas. No se trata de falta de inteligencia, ni de falta de capacidad, ni siquiera de falta de buenas intenciones. El verdadero error es algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más peligroso: la necesidad constante de justificar cada decisión, cada límite y cada postura frente a los demás. Cuando un hombre siente que debe explicar demasiado por qué dice no, por qué no acepta algo o por qué decide actuar de cierta manera, comienza a transmitir una señal de inseguridad. Y la naturaleza humana percibe esa señal con una rapidez sorprendente. Porque en el mundo real, quien se respeta a sí mismo no siente la necesidad de pedir permiso para proteger su propio espacio.
Este comportamiento suele nacer de un deseo muy humano: evitar conflictos y mantener la armonía con los demás. Muchas personas creen que si explican bien sus razones, si se justifican lo suficiente o si muestran que su decisión no tiene malas intenciones, los demás comprenderán y respetarán su postura. Pero la realidad social rara vez funciona de esa manera. Cuando alguien se justifica constantemente, el mensaje que envía no es el que cree estar enviando. En lugar de mostrar razonabilidad, muchas veces comunica duda, y cuando los demás perciben duda en la forma en que defiendes tus propios límites, comienzan a sentir que esos límites pueden negociarse. Maquiavelo comprendía algo que muchos hombres modernos olvidan. El respeto rara vez nace de la explicación, nace de la claridad. Cuando una persona habla con firmeza, cuando expresa sus decisiones con serenidad y sin excesivas justificaciones, los demás perciben una mente que ya ha tomado una decisión interna. En cambio, cuando alguien parece necesitar convencer al mundo entero de que su postura es válida, da la impresión de que ni siquiera él está completamente seguro de su posición. Y esa percepción abre la puerta para que otros intenten cambiar su decisión, presionarlo o manipular la situación a su favor. Imagina una situación simple. Alguien te pide algo que no quieres hacer. Si respondes con un no, tranquilo y claro, el mensaje es directo. Pero si comienzas a explicar durante varios minutos por qué no puedes, por qué te gustaría ayudar, pero no es el momento adecuado, ¿por qué esperas que la otra persona entienda tu situación? Sin darte cuenta, estás transformando una decisión firme en una conversación abierta a negociación. Y cuando una decisión parece negociable, muchas personas intentarán negociar. Es una reacción casi automática en la naturaleza humana. Antes de continuar, quiero detenerme un momento para decir algo importante. Si estas ideas te están ayudando a ver con más claridad ciertas situaciones de tu vida, te invito a apoyar este contenido con un like. Ese pequeño gesto ayuda a que más personas descubran estas reflexiones sobre poder, respeto y naturaleza humana. Y si quieres seguir aprendiendo sobre estas ideas inspiradas en el pensamiento de Maquiavelo, asegúrate de suscribirte al canal. Aquí analizamos muchas estrategias mentales que pueden cambiar la forma en que ves las relaciones humanas. También quiero leerte. Escribe en los comentarios si alguna vez sentiste que alguien insistía demasiado después de que ya habías dado una respuesta clara. Esas experiencias revelan mucho sobre cómo funcionan estas dinámicas. Volviendo al tema central, hay otra razón por la cual la justificación excesiva debilita tu posición. Cuando explicas demasiado, entregas información innecesaria a quienes podrían usarla en tu contra. Cada argumento que das se convierte en un punto que alguien puede intentar desmontar. Cada razón que mencionas puede ser cuestionada o reinterpretada. De pronto, lo que comenzó como una decisión personal termina convirtiéndose en un debate donde otros intentan convencerte de cambiar de opinión. Y en ese momento ya no estás defendiendo tu decisión, estás defendiendo tu derecho a tenerla. Las personas que dominan las dinámicas sociales entienden algo muy simple. La firmeza tranquila es mucho más poderosa que la explicación extensa. Cuando alguien habla con seguridad, sin agresividad, pero también sin duda, la mayoría de las personas percibe que no vale la pena presionar demasiado. No porque teman a esa persona, sino porque entienden que están frente a alguien que ya ha decidido. Y cuando una decisión parece definitiva, la tendencia natural es respetarla, incluso si no se está completamente de acuerdo con ella. Esto no significa que nunca debas explicar nada. Significa que debes comprender cuándo una explicación es necesaria y cuándo simplemente estás tratando de obtener aprobación.
Muchas veces, el impulso de justificar nace del miedo a que los demás se molesten, se decepcionen o cambien su opinión sobre nosotros. Pero aquí aparece una verdad que Maquiavelo habría considerado evidente. El respeto verdadero no nace de agradar a todos, nace de demostrar que sabes proteger tus propios intereses. Cuando una persona aprende a decir no con calma, sin agresividad y sin largas justificaciones, algo comienza a cambiar en la forma en que el mundo la percibe. Los demás empiezan a entender que hay límites claros, y cuando esos límites se repiten con consistencia, la dinámica social se transforma lentamente. Sin embargo, incluso cuando alguien aprende a establecer límites y a defenderlos con firmeza, todavía existe otro factor que puede hacer que las personas sigan intentando usarlo. Un factor mucho más sutil, pero también mucho más poderoso. Y es precisamente ese factor el que vamos a revelar en la próxima sección. Sección 4. La necesidad de agradar. El arma que otros usan contra ti. Existe una fuerza silenciosa que domina el comportamiento de muchas personas sin que ellas lo perciban. No es una ley escrita ni una regla visible, pero influye profundamente en la manera en que actuamos frente a los demás. Esa fuerza es la necesidad de agradar. Desde muy temprano, el ser humano aprende que recibir aprobación produce comodidad y aceptación social. Aprendemos que cuando los demás están contentos con nosotros, todo parece más fácil. Sin embargo, lo que muchos no comprenden es que esta misma necesidad puede convertirse en una debilidad peligrosa. Cuando alguien depende demasiado de la aprobación de otros, empieza a tomar decisiones no para proteger su dignidad o su bienestar, sino para evitar el rechazo. Y cuando esa dinámica se vuelve visible, el mundo comienza a tratar a esa persona de una forma muy distinta. La naturaleza humana tiene una tendencia curiosa. Las personas suelen valorar más aquello que perciben como firme y difícil de manipular que aquello que se adapta constantemente para complacerlas. Cuando alguien demuestra que siempre está dispuesto a cambiar su postura para evitar incomodar a otros, envía una señal muy clara. Su prioridad no es el respeto, es la aceptación. Y cuando la aceptación se convierte en la prioridad, muchos comienzan a entender que pueden influir fácilmente en sus decisiones. No necesitan imponer autoridad ni ejercer presión directa. Basta con insinuar desaprobación o incomodidad, y esa persona ajustará su comportamiento para recuperar la armonía. Así es como la necesidad de agradar se transforma lentamente en una herramienta que otros utilizan sin siquiera darse cuenta. Maquiavelo observaba el comportamiento humano con una frialdad que pocos se atreven a aplicar en sus propias vidas. Él entendía que los hombres rara vez respetan a quien siempre intenta agradarles. Pueden apreciarlo, pueden considerarlo útil, incluso pueden decir que es una buena persona. Pero el respeto, ese respeto profundo que hace que los demás piensen dos veces antes de cruzar ciertos límites, nace de otra fuente. Nace de la percepción de que estás dispuesto a mantener tu posición incluso cuando no es popular. Cuando los demás sienten que tus decisiones dependen demasiado de su aprobación, comienzan a percibirte como alguien moldeable, alguien cuya dirección puede cambiarse con suficiente presión emocional. Observa cómo funciona esto en la vida cotidiana. Una persona que siempre intenta mantener a todos felices empieza a asumir más responsabilidades de las que le corresponden. Dice que sí cuando preferiría decir que no. Evita expresar desacuerdo para no generar tensión. Sonríe incluso cuando algo le incomoda. Al principio, este comportamiento parece generoso, pero con el tiempo crea una dinámica invisible,
donde los demás empiezan a esperar ese tipo de disponibilidad constante. Y cuando alguien se acostumbra a recibir algo con facilidad, deja de valorarlo de la misma manera. Lo que antes parecía un gesto amable se convierte en una expectativa. Antes de continuar revelando lo que ocurre cuando esta dinámica se vuelve permanente, quiero invitarte a hacer algo importante. Si estas reflexiones te están ayudando a ver con más claridad ciertas situaciones de tu vida, deja un like en este video. Ese simple gesto permite que este contenido llegue a más personas que quizá están viviendo exactamente estas mismas dinámicas sin comprenderlas. Y si quieres seguir explorando ideas sobre estrategia, respeto y naturaleza humana inspiradas en la filosofía de Maquiavelo, asegúrate de suscribirte al canal. Aquí analizamos muchos principios que pueden cambiar tu forma de ver las relaciones humanas. También quiero conocer tu experiencia. Escribe en los comentarios si alguna vez sentiste que alguien esperaba demasiado de ti simplemente porque siempre eras quien intentaba mantener a todos contentos. Cuando alguien vive durante mucho tiempo intentando agradar a todos, ocurre algo curioso. Empieza a sentirse atrapado en su propio personaje. Siente que no puede cambiar su comportamiento sin decepcionar a quienes lo rodean. Y así, poco a poco, su libertad de decisión se reduce. No porque alguien lo haya obligado directamente, sino porque ha construido una reputación que ahora parece difícil de modificar. Las personas lo ven como el que siempre ayuda, el que siempre está disponible, el que nunca causa problemas. Y cualquier intento de salir de ese papel provoca sorpresa o incomodidad. Pero aquí aparece una verdad que muchos prefieren ignorar. El respeto verdadero no nace de complacer constantemente a los demás. Nace de demostrar que tu aprobación no es algo que cualquiera pueda obtener con facilidad. Cuando alguien entiende que tu tiempo, tu energía y tu atención tienen valor, comienza a relacionarse contigo de una forma diferente. En lugar de asumir que siempre dirás que sí, empieza a considerar la posibilidad de que puedas decir que no. Y ese simple cambio mental altera profundamente la dinámica de poder en cualquier relación. Sin embargo, abandonar la necesidad constante de agradar no es un proceso fácil. Requiere enfrentar algo que muchas personas evitan durante toda su vida: la posibilidad de que no todos estén contentos contigo. Requiere aceptar que algunas personas se sentirán incómodas cuando dejes de actuar como antes, pero esa incomodidad es temporal. Lo que realmente determina cómo el mundo te tratará en el futuro es la consistencia con la que mantengas tus nuevas decisiones. Y aún así, incluso cuando alguien logra liberarse de la necesidad de agradar, todavía existe otro comportamiento que puede hacer que los demás sigan intentando aprovecharse de él. Es un hábito mucho más sutil, algo que parece inocente, pero que revela una debilidad profunda ante los ojos de quienes entienden cómo funcionan las dinámicas humanas. Y ese hábito será el centro de la próxima sección. Sección 5. Cuando tu silencio les da permiso. Existe una forma de debilidad que casi nadie reconoce como tal. No se manifiesta en gritos, ni en discusiones, ni en conflictos visibles. De hecho, muchas veces se disfraza de paciencia, de educación o incluso de prudencia. Esa debilidad es el silencio cuando alguien cruza un límite. Muchas personas creen que ignorar ciertas actitudes es una forma de evitar problemas, pero la naturaleza humana interpreta ese silencio de una manera completamente diferente. Cuando alguien actúa de forma irrespetuosa y no encuentra ninguna reacción, el mensaje que recibe no es que has decidido ser paciente. El mensaje que recibe es que su comportamiento ha sido tolerado. Y cuando un comportamiento es tolerado una vez, existe una gran probabilidad de que vuelva a repetirse.
Este fenómeno ocurre de forma gradual. Nadie comienza tratando a otra persona como si fuera insignificante desde el primer momento. Las dinámicas de poder siempre se construyen paso a paso. Primero aparece un pequeño gesto, una broma incómoda, una interrupción constante, una solicitud injusta disfrazada de favor. Si ese gesto no encuentra ningún tipo de resistencia, la mente humana registra esa información. No necesariamente de forma consciente, pero sí de manera instintiva. El cerebro interpreta que ese territorio está disponible. Y cuando un territorio parece disponible, muchos comienzan a explorarlo un poco más. Maquiavelo entendía profundamente esta lógica del comportamiento humano. Él sabía que los hombres no solo observan lo que dices, sino sobre todo lo que permites. Las acciones que toleras hablan más fuerte que cualquier discurso. Si alguien observa que puede ser tratado de cierta manera sin consecuencias, esa información se convierte en una especie de permiso invisible. No es necesario que digas, está bien. Tu silencio ya ha comunicado lo suficiente, y con el tiempo, esa dinámica se fortalece hasta convertirse en una costumbre. Muchas personas justifican este silencio con argumentos que parecen razonables. Piensan que no vale la pena responder, que es mejor mantener la calma o que responder podría generar un conflicto innecesario. Y en algunas situaciones, esa prudencia puede ser útil, pero cuando el silencio se vuelve constante frente a pequeñas faltas de respeto, el resultado suele ser muy distinto al que se esperaba. En lugar de generar paz, crea una estructura donde otros sienten que pueden avanzar cada vez un poco más. Antes de continuar con este análisis, quiero invitarte a hacer algo que ayuda a que este tipo de reflexiones lleguen a más personas. Si este contenido te está ayudando a entender mejor ciertas dinámicas de tu vida, deja un like en este video. Ese gesto permite que el algoritmo muestre estas ideas a más personas que quizás también están viviendo situaciones similares. Y si te interesa seguir explorando estrategias mentales basadas en la filosofía de Maquiavelo, asegúrate de suscribirte al canal. Aquí hablamos de poder, respeto y naturaleza humana desde una perspectiva que pocas veces se explica con tanta claridad. También quiero conocer tu opinión. Escribe en los comentarios si alguna vez has guardado silencio frente a algo que en el fondo sabías que no era correcto. La razón por la que este silencio es tan poderoso tiene que ver con algo muy profundo en la psicología humana. Las personas aprenden constantemente observando las reacciones de los demás. Cuando alguien prueba una conducta y descubre que no provoca ninguna consecuencia, esa conducta comienza a parecer segura. Y cuando algo parece seguro, la probabilidad de repetirlo aumenta. Así es como muchas relaciones terminan desarrollando dinámicas donde uno da cada vez más, mientras el otro toma cada vez más. Sin embargo, responder no significa necesariamente reaccionar con agresividad o enojo. De hecho, la respuesta más efectiva suele ser la más tranquila. Una simple señal, una mirada firme, una frase corta que indique que algo no ha sido apropiado. Estas pequeñas respuestas cambian completamente la información que el otro recibe. De pronto, el territorio ya no parece libre. El límite se vuelve visible. Y cuando los límites son visibles, las personas suelen ajustar su comportamiento mucho más rápido de lo que imaginas. El problema es que muchas personas esperan demasiado tiempo para hacerlo. Permiten que ciertas actitudes se repitan tantas veces que cuando finalmente intentan poner un límite, el cambio parece extraño o inesperado. Quienes se habían acostumbrado a esa dinámica reaccionan con sorpresa, como si algo injusto estuviera ocurriendo. Pero en realidad, lo único que ha cambiado es que el silencio ha terminado. Aún así, incluso cuando alguien aprende a responder y a mostrar que existen límites,
todavía queda una última trampa psicológica que muchas personas no logran evitar. Una trampa que hace que otros sigan intentando manipularlas de maneras más sutiles. Y entender esa trampa será esencial para comprender por qué algunas personas parecen ser usadas una y otra vez, hasta que finalmente descubren cómo romper ese ciclo. Y eso es exactamente lo que exploraremos en la siguiente sección. Sección 6. Cuando tu bondad se convierte en una herramienta contra ti. Existe una ilusión peligrosa que muchas personas aceptan sin cuestionarla. La idea de que ser bueno siempre garantiza ser respetado. Desde muy temprano se nos enseña que la amabilidad, la generosidad y la disposición para ayudar a los demás son virtudes que inevitablemente atraerán reconocimiento y aprecio. Y aunque estas cualidades tienen un valor real, la naturaleza humana no siempre responde a ellas de la manera ideal que nos gustaría imaginar. En realidad, cuando la bondad no está acompañada de límites claros, puede transformarse en algo completamente distinto. Puede convertirse en una señal de disponibilidad ilimitada. Y cuando alguien parece estar siempre disponible, muchos comienzan a verlo no como una persona fuerte, sino como un recurso fácil de utilizar. Maquiavelo comprendía una verdad incómoda sobre el comportamiento humano. Los hombres no siempre respetan al más generoso, pero casi siempre respetan al que demuestra que sabe proteger lo que es suyo. Esto no significa que debas abandonar la bondad o convertirte en alguien frío y cruel. Significa que debes comprender cómo funciona la percepción social. Cuando tu generosidad parece infinita, cuando siempre estás dispuesto a dar más tiempo, más esfuerzo o más atención sin pedir equilibrio, las personas comienzan a interpretar esa actitud de una manera distinta. No lo ven necesariamente como nobleza, lo ven como algo disponible, algo que pueden usar cuando lo necesiten. Este proceso ocurre lentamente, casi sin que nadie lo note. Al principio, ayudar a otros parece una elección consciente. Te sientes bien al hacerlo y quienes reciben tu ayuda muestran gratitud. Pero con el paso del tiempo, algo empieza a cambiar. Lo que antes era agradecimiento comienza a transformarse en expectativa. Aquello que antes era un favor se convierte en una costumbre. Y cuando algo se vuelve costumbre, deja de ser valorado con la misma intensidad. De pronto, tu disposición ya no sorprende a nadie. Simplemente se espera que esté ahí. Aquí aparece una de las paradojas más interesantes de la naturaleza humana. Las personas suelen valorar más aquello que perciben como escaso que aquello que parece abundante. Cuando algo está disponible todo el tiempo, pierde parte de su valor psicológico. Esto ocurre con el tiempo, con la atención, con el esfuerzo e incluso con el respeto. Por eso, cuando alguien ofrece constantemente su energía sin establecer límites claros, sin querer, puede enseñar a los demás que su esfuerzo es algo que siempre estará disponible. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo importante. Si este contenido está resonando contigo, deja un like en este video para ayudar a que estas reflexiones lleguen a más personas que quizá están viviendo exactamente estas mismas dinámicas sin comprenderlas. Y si quieres seguir explorando ideas sobre estrategia, poder y naturaleza humana inspiradas en el pensamiento de Maquiavelo, te invito a suscribirte al canal. Aquí analizamos muchos principios que pueden ayudarte a ver las relaciones humanas con mayor claridad. También quiero saber algo de ti. Escribe en los comentarios si alguna vez sentiste que tu buena voluntad fue interpretada como una obligación por parte de otros. Comprender esta dinámica no significa dejar de ayudar a los demás. Significa aprender a elegir cuándo hacerlo y cuándo no. La verdadera fuerza no está en decir sí a todo,
sino en tener la libertad de decidir. Cuando alguien ayuda desde una posición de elección, su gesto tiene peso y significado. Pero cuando ayuda porque siente que no puede negarse, su acción pierde parte de su valor. Y lo más importante, los demás perciben esa diferencia. Las personas que dominan las dinámicas sociales entienden algo fundamental. El respeto no se construye únicamente a partir de lo que das, sino también a partir de lo que decides no dar. Cuando alguien demuestra que su tiempo y su energía tienen límites, el mundo empieza a percibir esas cosas como valiosas. En cambio, cuando todo parece disponible sin condiciones, el valor percibido disminuye de forma natural. Por eso, una de las transformaciones más importantes que alguien puede hacer en su vida social es aprender a administrar su generosidad. No eliminarla, sino dirigirla con inteligencia. Ayudar cuando realmente lo decides, no cuando otros esperan que lo hagas. Decir sí cuando tiene sentido, pero también decir no cuando es necesario. Este equilibrio cambia profundamente la forma en que los demás interpretan tu comportamiento. Sin embargo, incluso cuando alguien aprende a establecer límites, a responder cuando algo no es correcto y a manejar su generosidad con inteligencia, todavía existe una última comprensión que puede cambiar completamente la forma en que el mundo lo trata. Una comprensión que Maquiavelo habría considerado esencial para cualquiera que quiera dejar de ser visto como alguien fácil de manipular. Y esa comprensión será revelada en la siguiente sección. Sección 7. El momento en que cambias el juego. Llega un momento en la vida de algunas personas en el que todo comienza a verse con una claridad distinta. No ocurre de forma dramática ni con un gran anuncio al mundo. Es un cambio silencioso, interno, casi imperceptible desde fuera. Pero una vez que sucede, transforma completamente la forma en que esa persona se mueve entre los demás. Ese momento aparece cuando alguien comprende que el respeto no se pide, se construye. Y se construye principalmente a través de las señales que uno envía todos los días. Señales sobre cuánto valoras tu tiempo, tu palabra, tu energía y tu dignidad. Cuando esas señales cambian, el juego social también cambia. Durante mucho tiempo, muchas personas viven reaccionando al comportamiento de los demás. Se adaptan constantemente, ajustan su postura, ceden terreno para evitar fricciones. Pero cuando alguien comienza a entender las dinámicas reales del poder humano, ocurre algo diferente. Deja de reaccionar automáticamente y empieza a observar. Empieza a notar quién respeta sus límites y quién intenta cruzarlos. Empieza a distinguir entre quienes valoran su presencia y quienes solo valoran lo que pueden obtener de ella. Y esa simple capacidad de observar cambia profundamente las decisiones que toma. Maquiavelo entendía que el poder más importante no es el que se impone con fuerza, sino el que se construye con percepción. Cuando alguien percibe claramente la naturaleza de quienes lo rodean, deja de actuar por impulso emocional y comienza a actuar con estrategia. Ya no se siente obligado a responder a todo, ni a explicar cada decisión, ni a demostrar constantemente su valor. Su comportamiento se vuelve más selectivo, más calculado, más consciente. Y aunque esta transformación ocurre internamente, los demás comienzan a percibirla con el tiempo. La razón es simple. Cuando una persona deja de buscar aprobación, su presencia cambia, su forma de hablar cambia, incluso su silencio cambia. Ya no responde con la ansiedad de quien teme perder aceptación. Responde con la calma de quien sabe que su valor no depende de la opinión momentánea de los demás. Y esa calma tiene un efecto poderoso. Hace que las personas comiencen a pensar dos veces antes de intentar manipular la situación, porque ya no perciben la misma facilidad que antes.
Antes de continuar con esta reflexión final, quiero pedirte algo que ayuda a que este tipo de contenido siga creciendo. Si estas ideas te están ayudando a ver con más claridad ciertas dinámicas de tu vida, deja un like en este video. Ese pequeño gesto ayuda a que más personas encuentren estas reflexiones sobre estrategia, respeto y naturaleza humana. Si quieres seguir explorando ideas inspiradas en la filosofía de Maquiavelo, asegúrate también de suscribirte al canal. Y me gustaría saber algo importante. Escribe en los comentarios cuál de estas ideas te hizo reflexionar más sobre tu propia forma de actuar con los demás. Cuando alguien alcanza este nivel de comprensión, deja de intentar controlar lo que los demás piensan de él. En lugar de eso, se enfoca en algo mucho más poderoso: controlar las señales que envía, porque las señales determinan la percepción y la percepción determina el comportamiento de quienes nos rodean. Si transmites inseguridad, muchos intentarán aprovecharla. Si transmites desesperación por agradar, algunos aprenderán a usar esa necesidad. Pero si transmites calma, claridad y límites consistentes, la dinámica cambia inevitablemente. Curiosamente, cuando este cambio ocurre, muchas personas comienzan a notar algo que antes parecía imposible. Aquellos que antes intentaban aprovecharse empiezan a comportarse de forma diferente. Algunos se vuelven más cuidadosos, otros más respetuosos y algunos simplemente se alejan. Y aunque esto pueda parecer una pérdida, en realidad es una forma de claridad, porque revela quién estaba allí por interés y quién estaba allí por verdadera consideración. Este es el punto en el que la frase que da sentido a todo este video comienza a revelarse completamente. Las personas solo pueden tratarte como un tonto mientras tú mismo, sin darte cuenta, sigas enviando las señales que lo permiten. No porque seas débil ni porque seas ingenuo, sino porque nunca te enseñaron cómo funcionan realmente estas dinámicas. Pero una vez que comprendes estas reglas invisibles, el control vuelve a tus manos. Y cuando ese control vuelve a tus manos, ocurre algo interesante. Ya no necesitas demostrar fuerza constantemente. No necesitas discutir, ni imponerte, ni convencer a todos. Basta con mantener tus límites con tranquilidad, actuar con coherencia y recordar algo que Maquiavelo habría considerado evidente. El respeto no nace del miedo ni de la aprobación. Nace de la claridad con la que alguien demuestra que conoce su propio valor. Sección 8. La transformación interna que los demás perciben. Existe un momento decisivo en la vida de un hombre en el que deja de preguntarse por qué los demás lo tratan de cierta manera y comienza a preguntarse algo mucho más poderoso. ¿Qué señales está enviando al mundo? Esta simple pregunta marca la diferencia entre quien vive reaccionando a las acciones de otros y quien empieza a dirigir la dinámica de sus propias relaciones. Porque en realidad, la forma en que los demás nos tratan rara vez aparece de la nada. Es el resultado de un lenguaje invisible compuesto por gestos, decisiones, silencios y límites. Cuando ese lenguaje cambia, el comportamiento de quienes nos rodean también empieza a cambiar. Durante mucho tiempo, muchas personas creen que el respeto depende únicamente de lo que los demás decidan darles. Piensan que si son lo suficientemente pacientes, amables o comprensivas, el respeto llegará naturalmente. Pero la experiencia demuestra algo distinto. El respeto no aparece solo porque alguien tenga buenas intenciones. Aparece cuando los demás perciben que esa persona posee una estructura interna sólida, una forma clara de relacionarse con el mundo que no se modifica fácilmente bajo presión. Maquiavelo entendía que el poder más estable no es el que se impone mediante la fuerza, sino el que nace de la percepción. Cuando alguien parece inseguro, los demás sienten que pueden empujarlo en distintas direcciones. Cuando alguien parece desesperado por aprobación,
Muchos intentan aprovechar esa necesidad. Pero cuando una persona transmite serenidad y seguridad en sus decisiones, la percepción cambia. No es necesario que diga nada especial. Su forma de actuar comunica que ciertas líneas no están disponibles para ser cruzadas. Esta transformación no ocurre de un día para otro. De hecho, muchas veces comienza de una forma casi imperceptible. Empieza cuando alguien decide observar más y reaccionar menos. Cuando deja de intentar agradar a todos y comienza a elegir cuidadosamente dónde coloca su energía. Empieza cuando comprende que cada sí que ofrece tiene un costo y que cada no que evita también lo tiene. Poco a poco, su comportamiento se vuelve más consciente, más deliberado. Antes de continuar profundizando en este punto crucial, quiero invitarte a hacer algo que ayuda a que estas ideas lleguen a más personas. Si este video te está haciendo reflexionar sobre la forma en que te relacionas con los demás, deja un like ahora mismo. Ese gesto permite que el algoritmo muestre este contenido a más personas que quizás también están buscando entender estas dinámicas. Y si quieres seguir explorando ideas sobre estrategia mental, respeto y naturaleza humana, inspiradas en el pensamiento de Maquiavelo, te invito a suscribirte al canal. También me gustaría saber tu opinión. Escribe en los comentarios si alguna vez notaste que cuando cambiaste tu actitud, la forma en que los demás te trataban también cambió. Cuando una persona comienza a cambiar sus señales internas, algo curioso ocurre. No necesita anunciar su transformación. No necesita explicar a todo el mundo que ahora actuará de forma diferente. Los demás comienzan a percibirlo por sí mismos. Lo perciben en la forma en que responde, en la forma en que escucha, en la manera en que decide cuándo involucrarse y cuándo retirarse. Esa percepción crea una nueva expectativa en quienes interactúan con él. Algunas personas reaccionarán con sorpresa, otras intentarán probar si ese cambio es real o si es solo temporal. Pero si la nueva actitud se mantiene con consistencia, el entorno comienza a adaptarse. Quienes antes veían a esa persona como alguien fácil de influenciar, empiezan a reconsiderar su comportamiento. No porque se les haya pedido respeto, sino porque ahora perciben que ciertas estrategias ya no funcionan. Sin embargo, esta transformación trae consigo otra consecuencia importante. Cuando alguien deja de ser fácil de usar, también deja de ser útil para quienes solo buscaban ventaja. Por eso, algunas relaciones cambian, algunas distancias aparecen y ciertas personas desaparecen de manera silenciosa. Y aunque al principio esto puede parecer una pérdida, en realidad es una forma de claridad, porque revela quién estaba cerca por conveniencia y quién realmente valoraba tu presencia. Pero aún queda una última comprensión que separa completamente a quienes continúan siendo manipulados de quienes finalmente dominan estas dinámicas. Una comprensión que Maquiavelo habría considerado esencial para cualquiera que quiera moverse con inteligencia dentro del complejo juego de las relaciones humanas. Y esa comprensión final será revelada en la siguiente sección. Sección 9. Cuando el respeto deja de ser una petición y se convierte en una consecuencia. Existe una diferencia profunda entre las personas que viven intentando que los demás las respeten y aquellas que simplemente son respetadas sin necesidad de pedirlo. Esta diferencia no está en la fuerza física, ni en la inteligencia, ni siquiera en la posición social. Está en algo mucho más sutil. La coherencia entre lo que una persona dice, lo que permite y lo que está dispuesta a defender. Cuando alguien actúa con coherencia constante, el mundo comienza a percibirlo como alguien predecible en el mejor sentido de la palabra. Sus límites son claros, sus decisiones son estables y su comportamiento no cambia dependiendo de la presión del momento.
Esa estabilidad genera algo muy poderoso en la mente de los demás. Genera confianza en que ciertas líneas no podrán ser cruzadas. Muchas personas cometen el error de creer que el respeto se obtiene convenciendo a los demás de que deberían dárselo. Intentan demostrar su valor con palabras, con explicaciones o con sacrificios constantes. Pero la naturaleza humana rara vez responde a ese tipo de esfuerzo de la manera esperada. En realidad, el respeto aparece cuando las personas observan un patrón claro en tu comportamiento. Cuando ven que dices lo que piensas sin agresividad, pero también sin retroceder. Cuando notan que tu actitud no cambia dependiendo de quién esté frente a ti. Cuando perciben que tu tranquilidad no depende de la aprobación de nadie. Maquiavelo comprendía algo que sigue siendo cierto siglos después. Los hombres respetan más aquello que parece firme que aquello que parece flexible ante cualquier presión. Esto no significa convertirse en alguien rígido o inflexible en todo momento. Significa que existen principios personales que no se negocian fácilmente. Cuando alguien demuestra que su carácter tiene una estructura clara, las personas comienzan a ajustar su comportamiento de forma natural. No porque teman necesariamente a esa persona, sino porque perciben que ciertas estrategias no funcionarán con ella. Esta etapa es donde muchas dinámicas sociales comienzan a transformarse de verdad. Aquellos que antes intentaban aprovecharse comienzan a encontrar resistencia, no una resistencia violenta o dramática, sino algo mucho más efectivo, una resistencia tranquila, una actitud que comunica con claridad que ciertas conductas simplemente no tendrán espacio. Este tipo de firmeza suele ser mucho más poderosa que cualquier confrontación abierta, porque cambia la percepción antes de que el conflicto siquiera aparezca. Antes de continuar con esta reflexión final, quiero invitarte a hacer algo muy importante si este contenido está siendo útil para ti. Deja un like en este video para ayudar a que más personas descubran estas ideas sobre respeto, poder personal y naturaleza humana. Si quieres seguir explorando reflexiones inspiradas en la filosofía estratégica de Maquiavelo, asegúrate de suscribirte al canal. Aquí analizamos muchos principios que pueden ayudarte a entender mejor cómo funcionan las relaciones humanas. Y también quiero conocer tu punto de vista. Escribe en los comentarios cuál de estas ideas te hizo pensar más sobre la forma en que te relacionas con los demás. Cuando alguien alcanza este nivel de claridad, comienza a comprender algo que antes parecía invisible. La mayoría de las personas no actúa con la intención consciente de manipular o aprovecharse de otros. Simplemente responden a las señales que perciben. Si perciben debilidad, presionan un poco más. Si perciben necesidad de aprobación, ofrecen esa aprobación a cambio de algo. Pero cuando perciben estabilidad y límites claros, su comportamiento se ajusta automáticamente. Por eso, el verdadero cambio no ocurre cuando intentas controlar a los demás. Ocurre cuando decides controlar las señales que tú mismo emites. Cada gesto, cada respuesta, cada decisión comunica algo. Comunica si valoras tu tiempo o si cualquiera puede ocuparlo. Comunica si tu palabra tiene peso o si puede cambiarse fácilmente. Comunica si tu presencia es algo que se respeta o algo que simplemente se utiliza. Curiosamente, cuando alguien deja de intentar agradar constantemente y comienza a actuar con coherencia, muchas personas empiezan a verlo con nuevos ojos. Algunos interpretan esa transformación como una señal de madurez. Otros sienten una especie de respeto instintivo que no saben explicar con palabras. Y algunos simplemente entienden que ciertas dinámicas ya no funcionarán como antes. Pero aún queda una última reflexión, una conclusión que conecta todas las ideas de este video y revela el principio más importante de todos.
un principio que explica por qué algunas personas pasan años siendo utilizadas por otros, hasta que finalmente comprenden una verdad simple pero poderosa. Y esa verdad será revelada en la última sección. Sección 10. La verdad que cambia cómo el mundo te trata. Después de observar todas estas dinámicas, aparece una verdad que puede resultar incómoda al principio, pero que tiene el poder de transformar completamente la forma en que alguien vive entre los demás. La mayoría de las personas no decide conscientemente tratar a alguien como si fuera débil o fácil de manipular. Lo que ocurre en realidad es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profundo. Responden a las señales que perciben. Cada gesto, cada silencio, cada decisión y cada límite comunica algo sobre cómo una persona se ve a sí misma. Y el mundo responde a esa percepción con una precisión sorprendente. Durante mucho tiempo, alguien puede vivir creyendo que el problema está en la maldad de los demás, en la injusticia del entorno o en la falta de reconocimiento de su valor. Pero cuando empieza a observar con atención las reglas invisibles que gobiernan las relaciones humanas, descubre algo diferente. Descubre que muchas dinámicas sociales se construyen lentamente a partir de hábitos cotidianos. Pequeñas concesiones repetidas, silencios frente a cosas que deberían haberse señalado, intentos constantes de agradar para evitar incomodidad. Todo esto parece inofensivo cuando ocurre una vez, pero cuando se repite durante años, termina creando una imagen muy clara en la mente de los demás. Maquiavelo comprendía que la percepción es uno de los elementos más poderosos en cualquier relación de poder. No importa solo lo que eres, sino lo que los demás creen que eres. Y esa percepción se construye con cada acción. Cuando una persona transmite constantemente que está dispuesta a sacrificar su comodidad para mantener la aprobación de otros, el mundo aprende a esperar exactamente eso. Pero cuando esa misma persona decide actuar con mayor claridad, proteger su tiempo y establecer límites consistentes, la percepción comienza a cambiar. Este cambio no ocurre porque alguien lo anuncia al mundo. Ocurre porque las señales se vuelven diferentes. Cuando una persona deja de justificar cada decisión, cuando aprende a decir no sin culpa, cuando responde con calma ante comportamientos que antes habría tolerado, algo empieza a moverse en la mente de quienes la rodean. De pronto, las antiguas estrategias dejan de funcionar. Las presiones emocionales ya no producen el mismo efecto, y lentamente las relaciones se reorganizan alrededor de esa nueva realidad. Antes de terminar este video, quiero invitarte a hacer algo que ayuda a que este tipo de contenido llegue a muchas más personas. Si estas ideas te hicieron reflexionar sobre la forma en que te relacionas con los demás, deja un like en este video. Ese pequeño gesto ayuda a que el algoritmo de YouTube muestre estas reflexiones a más personas que quizás también están buscando entender estas dinámicas. Si quieres seguir explorando ideas sobre estrategia, carácter y naturaleza humana inspiradas en la filosofía de Maquiavelo, asegúrate de suscribirte al canal. Y ahora quiero preguntarte algo importante. Escribe en los comentarios cuál de estas ideas crees que cambiará más tu forma de actuar a partir de hoy. Porque al final, el verdadero poder no consiste en controlar a los demás, consiste en comprender cómo funcionan las señales que determinan su comportamiento. Cuando alguien domina ese conocimiento, deja de sentirse víctima de las circunstancias sociales y empieza a moverse con intención. Ya no reacciona automáticamente a cada situación. Observa, decide y actúa con mayor conciencia. Curiosamente, cuando una persona alcanza este nivel de claridad, ya no necesita demostrar fuerza constantemente. No necesita discutir por cada detalle ni imponer su presencia en cada conversación. Su comportamiento transmite algo más poderoso: estabilidad.
Y la estabilidad es algo que el ser humano reconoce con rapidez. Frente a alguien estable, las personas se vuelven más cuidadosas, más respetuosas y en muchos casos más sinceras. Sin embargo, este tipo de transformación no ocurre solo con entender una idea una vez. Requiere práctica, requiere observar tus propios hábitos, tus propias reacciones y las señales que envías sin darte cuenta. Requiere tomar decisiones diferentes, incluso cuando al principio resulten incómodas. Pero cada pequeña decisión construye una nueva percepción, y esa percepción termina cambiando el tipo de trato que recibes del mundo. Y aquí es donde la frase que da sentido a todo este video revela su significado más profundo. Las personas solo pueden tratarte como un tonto mientras sigas enviando las señales que lo permiten. No porque seas menos capaz, ni porque valgas menos, sino porque las reglas invisibles del comportamiento humano funcionan de esa manera. Pero en el momento en que comprendes esas reglas y decides actuar con mayor claridad, el juego cambia. Y cuando el juego cambia, el mundo comienza a verte de una manera completamente distinta. Porque, como diría Maquiavelo, en el gran teatro de las relaciones humanas no basta con tener valor. También es necesario saber cómo mostrarlo.